Buenos días. Ahora sí nos favorece un poco el clima, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro. Estamos ya por terminar la segunda carta de Pedro y la verdad que creo que a través del recorrido que hemos dado de estas cartas nos han sido de mucha ayuda, de mucha bendición. Y creo que si hemos sido humildes, hemos sido mansos, creo firmemente que Dios ha bendecido su vida. Dios ha bendecido su vida, le ha traído crecimiento. Y siempre a través de la escritura nos muestra que el Señor Jesús siempre tenía dos audiencias. Cuando el Señor hablaba el Evangelio, las buenas nuevas, hablaba acerca de la vida eterna, muchas personas oían, se juntaban, porque era algo nuevo. Incluso en varias ocasiones dice que los judíos, los fariseos se asombraban y decían: ¿qué doctrina es esta, la que tiene Jesús, el carpintero? Entonces se admiraban, algunos se maravillaban de ver cómo el Señor Jesús hablaba en parábolas el reino de los cielos, cómo les hablaba el Evangelio y cómo los invitaba a que dejaran esos caminos en los cuales andaban y empezaran a caminar en ese camino que Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Mas sin embargo, aunque se juntaba mucha gente y se maravillaban, muchas de esas personas, al ver el estándar del Evangelio, al ver la manera en la cual el Señor Jesús invita a que vivamos bajo su señorío, muchas personas no estaban dispuestas a vivir bajo una autoridad del Señor Jesús. Aunque se maravillaban, aunque se asombraban, pero al ver lo que el Señor Jesús les pedía para ser parte de ese reino, decían: aún todavía no, en otro momento tomo la decisión. Entonces, a pesar de que se juntaban muchas personas, había dos tipos de audiencias: las que sí eran receptoras de la palabra del Evangelio, escuchaban y hacían. ¿Cuántos se acuerdan de aquel final del Sermón del Monte que conocemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7? Después de que el Señor Jesús da muchas enseñanzas, habla acerca de la salvación, el perdón, la vida eterna, y el Señor en ese Sermón del Monte termina diciendo una verdad sumamente importante que hasta el día de hoy es una verdad que nosotros debemos de considerarla. Y Él dice: ¿a qué compararé? ¿A qué compararé a esta generación? Es a un hombre, dice, prudente, un hombre sensato, que edifica su casa sobre la roca. Que vinieron lluvias, ríos con ímpetu. Dice: ¿y no cayó? Dice: ¿pero a qué compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena? Que vinieron ríos, lluvias, tempestades, y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la razón? Porque su casa estaba fundada sobre la arena. ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando edificamos sobre la roca y cuando edificamos sobre la arena? El Señor Jesús dice: aquel que oye y hace. Esa es la gran diferencia, porque ambas audiencias escuchaban, pero pocos estaban dispuestos a hacer. Muchas personas llegamos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, cuando la leemos, a través de un mensaje como este que se está dando, a través de un audio que usted esté leyendo, a través de que en algún momento de necesidad en su vida, en angustia,
Quizá usted alzó su voz a Dios, oró a Dios y Dios le habló. Y usted puede decir, es que yo tengo claro que Dios me habló. Y muchos podemos oír la voz de Dios. La gran pregunta, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios? Ahí es donde muchas personas se frenan. Se frenan porque simplemente quieren vivir todavía en su vida. Y el Evangelio, yo siempre he dicho que el Evangelio es tan claro que no le da lugar a dudas, a que si queremos o no queremos, somos o no somos, recogemos o desparramamos, si estamos con Cristo o si no estamos contra Cristo. Ese es el Evangelio, comparado a muchas falsas doctrinas, que son los temas que se han estado tocando la segunda carta de Pedro. El punto principal es advertir a la iglesia, a la congregación, que tengan cuidado acerca de esas falsas doctrinas. Al día de hoy hay muchas falsas doctrinas que es muy fácil y es muy sencillo después de una predicación invitar a las personas si quieren aceptar a Cristo Jesús. Y las personas pasan con un deseo de verdad de buscar a Dios, pero no guían a la persona de una manera correcta para un arrepentimiento, para un creer en el Señor Jesús y explicarles realmente qué implica creer en Jesús. Porque podemos tachar esas palabras que dicen ven y acepta a Cristo, ¿no? Podemos mirarlo como que eso no es correcto, hermanos, pero el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí viene la verdad, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la clave. Son nacidos, son engendrados por el Espíritu Santo, y eso es un nacimiento nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario. No le estés dando vueltas al asunto ahí. Es necesario nacer de nuevo para que puedas mirar y ser parte de ese reino. Porque una vez estando dentro de ese reino, entonces podemos caminar por la gracia, por la misericordia y el poder de Dios, caminar y viviendo en su voluntad. Pero al punto que iba yo es la importancia de que siempre hay dos audiencias, y yo espero que la mayoría, al terminar la segunda carta de Pedro, nos vayamos bendecidos. Bendecidos, hermanos, no es solamente que Dios te consuele, que Dios te dé paz, que Dios traiga una palabra a tu vida y te conforte. Eso es una bendición de Dios. Pero a veces nosotros como seres humanos pensamos que cuando Dios nos exhorta o nos reprende, pensamos que esa no es una bendición de Dios. Es una bendición, hermanos, porque es el Espíritu que nos guía a la verdad. En muchas ocasiones el creyente va a querer salirse del carril, va a querer salirse del llamado que Dios lo ha llamado, se va a querer salir del corral, hermanos. Pero ahí está el Espíritu de Dios que nos va a guiar a toda verdad. Porque si una vez que nosotros somos alcanzados por Dios, vamos a caminar siempre en ese camino por nuestras propias fuerzas, hermanos, no fuera necesario que enviaran al Espíritu Santo. Pero no es así. Nosotros, el cristianismo, hermano, no se vive en las fuerzas del hombre. Por eso hay muchas personas que por no haber alcanzado la salvación de sus almas, esa regeneración, ese perdón, lo que dice la Escritura, que Él va a poner un corazón nuevo, va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne y va a poner un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que se guarden los mandamientos de Dios.
Y cuando la persona no ha nacido de nuevo, batalla mucho. Y hay personas que llegan a terminar frustrados, de decir, es que no puedo. Y realmente no vas a poder en tus fuerzas. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros, creo que esa doctrina la tenemos bien identificada, hermanos. Creo que hemos entendido y comprendido y no acostumbramos nosotros incluso hacer ese proceder de invitar a las personas y que acepten al Señor Jesús. Más bien los invitamos a que conozcan el procedimiento, el proceso que el Evangelio lleva a toda persona para una salvación. Llevarlos a que miren su condición espiritual. Uno de los, y eso lo digo por mí, yo lo he aprendido a través del tiempo, hermanos, cuando uno empieza a ministrar la palabra, lo que buscas y lo que quieres es que las personas vivan en paz y sus problemas sean arreglados con la palabra de Dios. Pero a veces en la inexperiencia que uno tiene, cuando se acerca un matrimonio o una familia, normalmente la persona o el matrimonio que viene, no viene con ese enfoque de decir, yo voy a buscar a Dios para arreglar mi vida. Normalmente el matrimonio o la persona, sea matrimonio o sea una persona que esté problemado, vienen y dicen, es que yo quiero que mi matrimonio se componga o yo quiero que las cosas cambien. Y no es que vengan con una intención mal, sino que ahí es donde entra la persona que los empieza a ministrar y guiarlos conforme a la palabra. ¿Sabía usted que Dios no está interesado en arreglar matrimonios? A ver, aclaro otra vez. ¿Sabía usted que Dios no está interesado en arreglar matrimonios? ¿Cree usted que el matrimonio es malo? No, el matrimonio fue instituido por Dios. Es algo santo, algo puro, algo verdadero, algo en el cual Dios lo instituyó para que por medio de eso se refleje su gloria y se dé a conocer su nombre. El problema no es el matrimonio, el problema es el corazón que tiene cada persona, que lo tiene dañado, lo tiene lleno de pecado, lleno de egoísmo, y eso hace que sus acciones, su forma de proceder, lastime esa relación y el matrimonio termina dañado. Entonces, hace muchos años, le decía yo que cuando empieza uno a ministrar la palabra de Dios vas aprendiendo y le decía uno a los matrimonios, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios va a meter su mano, Dios va a restaurar tu matrimonio. Y realmente Dios lo quiere hacer, pero por medio de cada persona, tanto el esposo y la esposa, que ellos arreglen su vida con el Señor. Que quiten lo que el Señor les está mostrando y que pongan lo que el Señor les está dando. Entonces, yo espero que estamos por terminar la segunda carta de Pedro y nosotros todos, a mí en lo personal, la verdad, le puedo decir que me ha bendecido abundantemente. Abundantemente me ha bendecido la segunda carta de Pedro. Me ha ayudado, me ha dado discernimiento, me ha ayudado a conocer más la palabra. Y yo espero que en todos y en cada uno de ustedes esté pasando lo mismo. Porque si no, hermanos, vamos a quedarnos... ¿Cuándo ha visto usted alguna persona que es un niño, crece y solamente le crece la cabeza y el cuerpo no? No, crece de una manera normal, formal, va creciendo en estatura. Entonces, así nosotros tenemos que ir creciendo, no podemos quedarnos en el mismo lugar, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando. De otra manera, vamos a ser presa muy fácil de las enseñanzas falsas y lejos de crecer, lejos de madurar, lejos de ser personas que no tan solo podamos discernir los falsos maestros, sino que también tengamos la capacidad de poder ayudar a otros más con paciencia, con la palabra de Dios enseñándoles que están equivocados, que están errados y que necesitan tomar el camino correcto que la palabra nos enseña. Pero esperemos que eso suceda, hermanos, con el pasar del tiempo.
Ahora sí vamos a Pedro capítulo 3. En el versículo 1 vamos a darle lectura. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es la segunda carta, el apóstol Pedro está diciendo, es la segunda carta que os escribo. Es la segunda carta que os escribo, dice, y en ambas, en las dos, el apóstol Pablo tenía un propósito, un objetivo. Dice que en las dos ha despertado con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta palabra, cuando dice limpio entendimiento, está relacionada con la palabra de pureza, de santidad. Entonces lo que el apóstol Pedro les está diciendo es, y en ambas despierto con exhortación vuestra mente santa, que al día de hoy ustedes mantienen. En pocas palabras, lo que el apóstol Pedro les está diciendo, en la manera que ustedes piensan es una manera bíblica, santa, justa, que tienen en mente de que Dios es santo y todas las cosas le agradan a Dios en una manera de santidad. Acordémonos que los falsos maestros en aquel entonces, dice que estaban dentro de la iglesia y convivían en los ágapes que hacían, en las casas que comían, se juntaban con ellos, y uno de los versículos dice que sus ojos estaban llenos ¿de qué? De adulterio, o sea, sus mentes estaban corrompidas. Ellos se sentaban con los hermanos en los ágapes para compartir el pan, y por aquí estaban comiendo el pan y por aquí estaban metiendo las falsas doctrinas. Y por aquí estaban mirando a las hermanas, o a las hermanas los varones a las hermanas mirándolas con ojos de adulterio. Entonces aquí el apóstol Pedro lo que dice, los exhorto en vuestra sana manera de pensar, en vuestra mente santa que ustedes tienen porque han sido santificados por Dios. Él dice, los exhorto por segunda vez que se mantengan así, de esa manera. Porque va a ser la manera en la cual van a tener constantemente memoria de lo que Pedro les estaba diciendo. Dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Si usted se da cuenta en el título, no sé su Biblia que tenga, pero la mía dice, el día del Señor vendrá. Más adelante vamos a ver cómo es que estos falsos maestros estaban tratando de meter esa falsa doctrina de que el Señor no va a regresar. Que eso era una falsedad, eso era una mentira. Y todos creemos, porque el mismo Señor Jesús, Él habló y luego los apóstoles, que era necesario que Él muriera y que iba a resucitar. El pasaje que nuestro hermano nos sacaba es un rato en el devocional, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, que dijo que iba a preparar ¿qué? Moradas para vosotros, y que Él iba a regresar y los iba a tomar y se los iba a llevar. Habla de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces Pedro les dice la importancia que deben de tener memoria. Hermanos, y aquí entra una verdad que nosotros debemos de reconocer. Nosotros como personas somos dadas a que se nos olvidan las cosas. Y podemos decir, no, eso no es cierto. Pero eso puede suceder, hermanos, porque el apóstol Pedro está diciendo para que tengáis memoria, para que no las olvides, para que las estés recordando constantemente y te estés acordando de los mandamientos que el Señor dio,
no tan solo Él, sino los apóstoles. ¿Y a qué mandamientos se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a todos los mandamientos que llevan al hombre regenerado, perdonado y restaurado a vivir y a guardarlos en esa gracia de Dios. Muchas personas en una de esas falsas doctrinas, enseñanzas, dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Y yo le puedo decir que sí es imposible guardar los mandamientos de Dios si no hemos sido regenerados, si no hemos sido perdonados. De verdad que es imposible. E incluso ningún hombre del Antiguo Testamento pudo guardar la ley de Dios. Nadie pudo guardar la ley de Dios. Ahora la persona puede guardar y puede agradarle a Dios, no en su fuerza, no en su capacidad, sino es en la gracia que Dios derrama en el corazón de la persona. Y el hecho que a veces le puede uno ministrar a una persona que quiere caminar en la voluntad del Señor, o hay personas que se oponen rotundamente a que eso no puede ser cierto, no puede ser verdad. Yo le hago una pregunta, ¿cree usted que podemos guardar los mandamientos de Dios en la gracia del Señor? Claro que sí, hermano, porque ya no es en nuestra fuerza. Un pasaje que nosotros debemos tener claro, o a mí en lo personal siempre me bendice abundantemente, es en Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Si nos los pones, por favor, Tito, capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué me gusta citar mucho este texto de la Escritura? Porque no es algo que nos cuentan, hermanos, no es algo que nos dicen solamente, sino que es algo que Dios nos permite experimentar cuando realmente hemos sido regenerados, cuando realmente hemos acudido al llamado, al evangelio real, verdadero, a ese evangelio que transforma, a ese evangelio que dice el apóstol Pablo, que él no se avergonzaba del evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mire lo que dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, y eso es muy importante porque a veces podemos escuchar alguna enseñanza que la salvación solamente es para ciertas personas. No, hermanos, la salvación es para todas las personas. Por eso el texto de la Escritura dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Los que ya murieron, los que estamos en vida, los que han de nacer, hermanos. La salvación se extenderá para todos ellos. Cristo murió por los que ya partieron, por los que estamos presentes y por los que van a venir, hermanos. Cristo murió. Solo el hombre tiene que atender al llamado que Dios hace. El siguiente versículo, por favor. El 12. Fíjate lo que hace esa gracia. No es algo que nosotros hacemos. Se manifiesta la gracia de Dios para salvación a los hombres y esa gracia es muy clara. Esa gracia se nota, se ve, no es algo que está escondido. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahí está. Es la gracia la que nos enseña, no es tu capacidad de 20, 30 años de evangélico, de estar viniendo a la iglesia, o que oras mucho, o lees mucho, ayunas mucho, no, es la gracia de Dios, hermanos, es la que nos sostiene, y es la que nos enseña, la que nos capacita a que renunciemos a las cosas impías y mundanas. A veces nosotros como creyentes podemos usar las palabras de decir, es que yo aborrezco el pecado. No eres tú el que lo aborreces, hermano. Es la gracia que ha sido derramada en tu corazón y esa gracia como viene de Dios, de un Dios santo, de un Dios puro, entonces esa gracia no tiene nada que ver con el pecado. Hay personas que he escuchado que dicen, a mí con tan solo oler el humo del cigarro me da mucho asco.
Otros me dicen, yo tan solo con ver la cerveza me da mucho asco. Pero no es tu santidad que tú traes por dentro, no, hermano. Es la gracia de Dios. Es la gracia que se ha manifestado a tu vida y esa gracia está en tu vida y hace que no tengamos y no querramos el pecado. Amén, hermanos. Fíjese, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No tan solo a la impiedad, sino a los deseos que puedan venir del mundo. Deseos que no tienen que ver con el reino. Deseos que no tienen nada que ver con glorificar a Dios. Deseos carnales. Y viene la otra parte, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras lo que dice Isaías, cuando la palabra es manifestada al corazón del hombre, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Esa gracia lo que hace es que nos enseña a dejar lo malo y nos enseña a hacer el bien. La pregunta es, ¿qué tiempo tenemos que vivir así? ¿La gracia se agota? ¿El poder de Dios está limitado? No, hermano. Leamos el siguiente versículo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tiempo? Hasta que el Señor venga. Que es cierto que el creyente, el cristiano, puede deslizarse, pero ya no es porque la gracia ha fallado, ya no es porque el poder de Dios ha fallado, ya no es porque el evangelio de Dios ha perdido el poder, no, es porque la palabra de Dios nos habla un principio en el evangelio de Juan, cuando habla acerca de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permanecer en mí y yo en vosotros, porque es la manera en la cual vamos a llevar fruto, no fruto que le agrade al hombre, que le agrade al compadre, no, fruto que le agrade a Dios, fruto que le agrade a Dios. Pero ¿qué sucede cuando esa gracia se deja de ver en la persona, en el creyente y se desliza? Es porque deja de permanecer en esa vid, en esa fuente de agua de vida eterna. Y entonces se desliza y entonces se entibia y no quiere orar, no quiere leer. Hay que estarlo empujando, hermano, échale para adelante, mira. Ya, ok, te deslizaste, pecaste, pero ya levántate, arrepiéntete. Lo que dice la palabra en la carta de Juan, ¿no? Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Y vámonos para adelante ya, hermano. No podemos quedarnos postrados, porque no fuimos llamados a quedarnos postrados. Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Dios nos ha traído hasta aquí y hasta aquí el Señor te ha guardado, hermano, para que continuemos esa carrera a la cual hemos sido invitados. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos clara esa gracia de Dios. Una de las falsas doctrinas, enseñanzas, es que no se puede vivir agradándole a Dios. Y muchas personas dicen, es que me gana la tentación, es que me gana ver con mis ojos la pornografía, es que me gana mis ojos de codiciar a las mujeres. Hermano, no es de que te ganen, es que estás habituado en ese estilo de vida. Estás habituado en ese estilo de vida. Por eso ahí mismo en la carta de Juan, donde dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. En la parte más abajo, hace una gran diferencia en quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Él habla, el apóstol Juan, y dice que el que practica el pecado, ¿qué es? Es el diablo. Pero ya te habla de una práctica, una práctica. Alguien que dice,
¿Qué crees, hermano? Pues fíjate que el compañero de trabajo me sacó de quicio y no pude controlarme y la ira me ganó y le solté uno, hermano. Ay, hermano, pues estabas totalmente en la carne, pero bueno, somos de carne, hermanos, y eso te debe de llevar a que puedas entender que debes de depender de Dios. Hermano, arrepiéntete y vuélvete a Dios, ve y pídele perdón a la persona, va y lo hace. Y ya, hermano, ya, ¿cómo estás? Ya, hermano, ya le pedí perdón a Dios, amén, hermano, échale para adelante. Al mes, hermano, ¿qué crees que hay otra vez? Tengo otro pleito con otra persona. Hermano, cálmate, busca la gracia del Señor. Al segundo mes, ¿sabes qué? No me aguanté y terminé dándole. Ya estamos hablando de una práctica. Entonces, ya es invitar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Creo que es muy necesario, es muy importante que verifiques si estás en la fe. Porque ya tienes una práctica, ya no es algo que así como que te suceda así porque de veras te sacaron de quicio, no. Ya es una práctica, o sea, eres iracundo y hasta rencor debes de tener contra las personas. Entonces ya es una práctica. Entonces a la persona ahí se le debe de invitar a que realmente recapacita y llevarla a un arrepentimiento y que comprenda que no ha nacido de nuevo. Pero nosotros tenemos que tener claridad de ese aspecto, hermanos, porque hay falsas enseñanzas, hermanos, que de verdad... A mí una vez me tocó ir a predicar aquí no me tocó, yo estuve trabajando mucho tiempo aquí en Jalacingo, en Tezuitlán, y me invitaron, y estaba predicando el predicador, y yo creo que en su audiencia había gente que le gustaba el vino en abundancia, y le dice el pastor, le dice a la persona, lo cita por su nombre, y le dice, oye Juan, mira, Dios te va a ayudar. Yo sé que tú estás tomado, pero el Señor me dice así, que ya no tomes, si tomas 6 caguamas, ahora nada más tómate 4. Imagínate. Así de ese tipo de calibre de falsedad. Entonces, ese día me invitaron y me dijeron, pues hay un hermano nuevo invitado. Hermano, ¿no quieres dar su testimonio? Pues ahí les voy. No de una manera de señalarlos, hermanos, sino algo breve, 5 o 10 minutos, y mostrarles el Evangelio con claridad. Con claridad. Lo básico, lo que es, lo que Dios busca, el arrepentimiento, la fe, y qué es, cuáles son los frutos. Pero hay muchas falsas enseñanzas, hermanos, y a veces nosotros... esa es una enseñanza que a lo mejor rápido la identificamos. Pero a veces nosotros podemos empezar a hacernos una iglesia puede hacerse a su imagen y semejanza a un Dios, no el de la Biblia. Por ejemplo, el pensar que si dejo de orar, que si dejo de leer, yo voy a poder. Te estás creando un Dios a tu imagen y semejanza, hermano. Porque ese no es el Dios que marca la palabra. La palabra de Dios dice que no tan solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí o no, hermano? O sea, no tan solo nosotros vamos a alimentar, nosotros, creyentes que hemos creído, nos vamos a alimentar solamente a nuestro cuerpo físico. No, hay una parte espiritual al día de hoy que tiene que ser alimentada. Y es la única manera que va a estar sosteniendo nuestra vida espiritual. La palabra, la relación con Dios que tengamos. Pero se nos puede hacer fácil de decir, me voy al trabajo, en la tarde regreso, hago mis actividades. Y hermano, y seamos honestos, al final del día, ¿cómo regresas? ¿Fresco? Pues no, hermano, vas a regresar cansado. Y quizás vas a orar, vas a leer y te estás durmiendo y dices, ay, reprendo al Satanás porque me está dando sueño. Hermano, no es el Satanás. Es tu cansancio que traes, es normal. Lo que tienes que hacer es ordenar tus prioridades, nada más.
Es lo que tienes que hacer. Porque si uno, a veces muchas personas pueden decir, es que tengo sueño y no me deja leer porque es el Satanás que me está influenciando y no quiere que lea yo. A veces podemos pensar eso, ¿no? Pero no, hermano, es el cansancio que ya traes porque tu cuerpo se cansó, fuiste a trabajar, fuiste a hacer actividades. Y todo trabajo es trabajo. O sea, todo trabajo te va a cansar. Si estás en una computadora, no me digas que si estás en una computadora no te cansas. Te cansas. Si estás en la maquila, ¿te cansas? Te cansas. Ah, pero es que el hermano es gerente, es jefe y es patrón, él no se cansa. ¿Cómo crees? Pregúntale a los hermanos que son patrones acá si no se cansan. Hermano Paul, ¿te cansas? Todo trabajo es cansado, hermano. Pero qué importante es que nosotros tengamos claridad de no hacernos nosotros mismos ni abrazar alguna enseñanza que nosotros mismos estemos criando en nosotros mismos, hermanos. Una de las maneras, por eso el apóstol Pedro le decía, la manera que ellos pensaban era una manera cuerda, centrada, santa, y de esa manera el apóstol Pedro los está invitando a que tengan memoria, que no se les olvide en lo que ellos han creído, en lo que ellos han confiado, en la manera que el Señor les ha mandado y les ha ordenado. Porque a veces nosotros, o la iglesia, puede estar transgrediendo mandamientos de Dios sin darse cuenta, hermanos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el congregarnos es un mandamiento o es opcional? Pero a veces ¿cuántos? Y quiero generalizar todos, no quiero hablar de aquí para allá, quiero hablar. ¿Cuántos de nosotros a veces nos damos permiso de no venir a una reunión? Si estás enfermo, está bien, hermano, Dios conoce tu enfermedad. Y si tienes alguna necesidad, a lo mejor de verdad que era un asunto que no lo podías tratar ningún otro día más que ese, está bien, hermanos. O sea, Dios conoce la necesidad. Dios conoce el asunto. Yo no digo que no va a haber días, pero ¿cuántos de nosotros nos podemos dar libertad de decir, hoy no voy, porque me siento cansado? O hoy no voy porque tengo que arreglar este problema. Y la pregunta es, ¿por qué no vas mañana? Ah, no, porque mañana yo tengo que trabajar. ¿A qué le estamos dando más valor? Y podemos pensar que eso no va a afectar, pero eso afecta, hermano, nuestra vida espiritual. Eso afecta. Entonces podemos estar transgrediendo algún mandamiento sin darnos cuenta. Por eso el apóstol Pedro les dice, o sea, ten memoria, acuérdate de lo que has aprendido, de las enseñanzas del Señor Jesús y no te apartes de ellas. Mantén esa sana manera de pensar santamente, rectamente, para que no podamos ser presa fáciles, hermanos, de cualquier falsa enseñanza. Versículo 4. El 3, vamos a leer el 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hemos dicho que la segunda carta de Pedro tiene muchas cosas similares con Judas. Y si nosotros vamos a Judas, capítulo 1, versículo 18, Judas, versículo 18. Dice de la siguiente manera: los que os dicen en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Fíjese cómo Judas los describe. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Aquí en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, al día de hoy vemos abundantes falsas doctrinas, falsas enseñanzas, burladores, que si usted los invita a vivir a la santidad, dicen, es que eso es imposible, estás mal, eres de otro planeta, no se puede, es imposible vivir en santidad, cuando la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y la persona rehúsa y predican que no se puede vivir, que hay que... Hermanos, qué importante es que nosotros tengamos bien definida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas es a traernos libertad para vivir. Libertad. Él quiere que vivamos en libertad, no que vivamos en un libertinaje. Y muchas falsas enseñanzas al día de hoy en muchos grupos no invitan a las personas a vivir en una vida en libertad, viviendo en el Espíritu, bajo los deseos del Espíritu, venciendo los deseos de la carne, en amor, paz, gozo. No, sino que los guían a vivir a una vida en libertinaje. Qué importante es que nosotros no tan solo distingamos las falsas doctrinas y enseñanzas, sino que podamos mirar que va a haber personas que van a ser burladores, personas que no tan solo no quieren saber de Dios, sino personas que se oponen a la voluntad de Dios. Una cosa es decir, yo no quiero saber de Dios, no me interesa, yo estoy en mi vida, estoy en mi asunto. Pero otra cosa es que haya personas que están en contra de Dios, que están en contra de lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha enseñado. Estos hombres, definitivamente, estos falsos profetas, ellos ya no alcanzaron perdón de sus pecados. Dice la palabra en los versículos que hemos ya predicado, que fueron hombres que estaban destinados ya a oscuridades, a un castigo eterno, condenados. ¿Se acuerda usted de la predicación? No sé si me tocó a mí darla o no recuerdo, que eran hombres atrevidos y contumaces. Hombres que se atrevían a hablar cosas de las huestes espirituales que no tenían conocimiento ni entendían. El apóstol Pedro pone un ejemplo y dice que cuando estaban peleando el cuerpo de Moisés, que el arcángel ni siquiera se atrevió a hablar y darle una maldición al diablo, lo que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estas personas llegaron a un punto que eran atrevidos, eran contumaces, eran rebeldes, eran personas ya que pecaban de una manera voluntaria. Ya no eran personas que decían, pues es que yo no sé si sea cierto o no sea cierto, estará bien o no estará bien. No, eran personas que bajo el conocimiento real y verdadero de la palabra se atrevían a hacer lo malo. ¿Qué enseñanza estaban ellos tratando de introducir a la iglesia? El versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su regreso, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? No va a pasar nada. Todas las cosas hasta el día de hoy, los profetas han hablado esto, han dicho esto, pero mira, no ha sucedido, las cosas se mantienen así. Pero mira, ellos ignoraban algo sumamente importante. Ahí en Romanos capítulo 2, versículo 4, si nos los pones, por favor.
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, si el Señor Jesús aún no ha venido, no es porque la tierra al día de hoy no ha colmado, no ha llegado a cometer la maldad que se necesita, hermano. Este mundo está en una maldad impresionante. Pero si el Señor al día de hoy retiene su promesa y no ha regresado, es porque es benigno, es misericordioso. No quiere que aquellos que están viviendo en sus pecados, aquellos que están transgrediendo la ley de Dios, no quiere que perezcan, sino que es prolongada su misericordia, su benignidad, su paciencia. ¿Para qué? Para guiar a las personas a un arrepentimiento. Muchas personas quizá que están en este auditorio, has sido invitado al Evangelio. Dios te ha hablado y Dios quiere que corrijas tu vida porque Él quiere traer salvación a tu vida. Él quiere que disfrutes de una vida eterna. Y quizás has escuchado que el Señor va a haber un día en el cual va a venir y va a juzgar a los hombres y quizá usted dice, yo no creo que sea así. Porque desde que era yo niño me hablaban de eso y me decían, pero pues yo veo que todas las cosas siguen igual. Tengamos cuidado de no abrazar una doctrina de ese tamaño, hermanos, persona que nos acompaña. Porque si Dios al día de hoy no nos ha quitado la vida o no le ha quitado la vida, es porque Dios está dándole un tiempo para que usted proceda a ese arrepentimiento, para que usted se vuelva a ese llamado que Dios le está haciendo. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted se vaya a esa condenación eterna, porque es un castigo eterno por toda la eternidad. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted algún día esté en su presencia y pueda disfrutar de la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces al pasar el tiempo la persona puede pensar que no va a pasar nada. Y eso no es cierto, hermanos. Dios, Cristo Jesús, da tiempo todavía para que cada uno de las personas que no han atendido al llamado puedan volverse a Dios. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Nuevamente el apóstol Pedro se está refiriendo a la generación de Noé. Ya anteriormente él cita 3 ejemplos, aquellos ángeles que decidieron dejar su morada, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, el ejemplo de la generación de Noé. 3 ejemplos que el apóstol Pedro pone que fueron destruidos, fueron enjuiciados por Dios y que Sodoma y Gomorra quedó calcinada, la generación de Noé solamente salvaron 8 personas. Y no es otra cosa más que el apóstol Pedro recordando que estas personas que pecan voluntariamente, sabiendo que esos juicios fueron reales, fueron verdaderos, se mantienen en esa posición. Estos hombres no alcanzaron la salvación de sus pecados. Y hay un solo pecado por el cual la persona no alcanza el perdón de sus pecados. ¿Cuál es, hermano? El Señor Jesús dijo, todo pecado contra el Hijo de Dios es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Estos hombres eran atrevidos, contumaces, que yo creo que incurrieron en ese pecado. Hombres que ya no alcanzaron perdón de pecados, porque se atrevieron a hablar cosas que desconocían, cosas que no les correspondían hablarlas y decirlas. Pero bueno, son hombres que deciden pecar voluntariamente. ¿Cómo podemos aplicarlo esa parte a nosotros?
¿Cuántos de los que estamos aquí presentes o aquellas personas que están escuchando, sabes? Mira, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Qué podemos entender de ese versículo? Cuando nosotros crecemos y no tenemos el Evangelio, no fuimos enseñados en la palabra de Dios, ignorábamos y pecábamos y hacíamos esto y hacíamos lo otro, pero estábamos ignorantes a la palabra de Dios, no conocíamos. Pero en el momento que el Señor vino en su misericordia y nos habló su palabra, nos enseñó su Evangelio, nos dio luz, nos dio entendimiento, nos dio capacidad para poder discernir entre el bien y el mal. Y aún así con todo eso la persona al día de hoy sigue pecando, ya estás pecando de una manera voluntaria, ya no por ignorancia. Ya entras en esa etapa o entras en esa lista de personas que son contumaces, son rebeldes, no quieren sujetarse al señorío de Cristo. Acordémonos que una de las cosas también que la palabra nos enseña, que esos 3 ejemplos que el apóstol Pedro pone, tenían una característica, que no querían sujetarse al señorío del Señor. No querían. Y así es toda persona que teniendo el conocimiento, teniendo la luz del Evangelio, la palabra, y siguen pecando y siguen haciendo lo malo, ya lo hacen de una manera voluntariamente. Voluntariamente. Porque Dios los ha influenciado con su espíritu, Dios les ha revelado la verdad, Dios ha iluminado sus mentes y aún así siguen haciendo lo malo y no hay temor en ellos. Tengamos cuidado, porque acordémonos que Dios es un Dios justo y un Dios que va a juzgar, un Dios que a cada persona le va a dar según su pago, según su obra. Y a veces nos olvidamos de ese carácter de Dios. Pensamos que Dios nos va a dar todo el tiempo. Dios le puede estar haciendo un llamado hoy, la semana pasada, o se lo ha hecho hace un mes, 2 meses, y vuélvete. La persona dice, sí es cierto, me voy a volver, lo voy a hacer. Pasa un mes, 15 días y nuevamente. Hermanos, y podemos decir, es que no se puede. No, no es que no se pueda. No se quiere, hermano. Persona que nos acompaña, no quieres, porque estás amando más el pecado que la gracia de Dios. Estás amando más el pecado que la gracia de Dios. Porque cuando te digo que no quieres, y no es porque esté en tu capacidad de dejarlo, no. Me estoy refiriendo a que ya tienes la influencia de la palabra, ya tienes la influencia del Espíritu. Dice la Escritura que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona cuando viene a escuchar la palabra de Dios, no es porque ella dijo, me voy a despertar y voy a ir a buscar al Señor. No. La palabra dice que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos. No tenemos vida. Jamás se nos va a antojar la vida espiritual. Jamás. Entonces cuando nosotros venimos a una reunión o escucha usted una enseñanza o le da deseo de leer la Biblia o le da deseo de venir a una reunión, no es porque usted se levantó y quiso arreglar su vida, no. Es porque Dios ya estuvo tratando en su vida. En algún momento escuchó la palabra y esa palabra le infundió fe. Y entonces viene usted y la palabra empieza a obrar. Porque dice la Escritura que su palabra no regresa a él vacía. Entonces la persona empieza a entender, empieza a comprender y viene la influencia de la palabra del Espíritu y el Espíritu lo impulsa a que deje de hacer lo malo, pero la persona se aferra aún a su estilo de vida. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros y personas que nos acompañan, que nosotros no sean de esas personas que pequen voluntariamente. Tengamos temor. Imagínense en Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreo
Estimula a los cristianos y a los creyentes en la iglesia, y fíjense lo que les dice, que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella le sirvámosle a Dios con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque es fuego consumidor. Aún siendo creyentes, nosotros tenemos que conducirnos con mucho temor. ¿En qué temor me refiero? No el temor de que tengo que portarme bien porque si no Dios me va a castigar. No, no ese tipo de temor. Es un tipo de temor, una reverencia, un respeto absoluto, total, de que Él es un Dios grande, poderoso. En sus manos tiene todas las cosas, en sus manos tiene mi vida. De Él depende si vivo o si muero. Pero a veces las personas piensan que Dios es un Dios que les va a tolerar siempre todas sus acciones y que no va a pasar nada. No, eso no es cierto. Hay pasajes muy fuertes donde hablan acerca de aquellas personas que estando bajo la influencia del Espíritu, bajo influencia de la palabra de Dios y no quieren volverse a Él, hay advertencias muy severas. Y eso debe de traer temor a nuestras vidas. Si usted es una de las personas que no ha atendido al llamado de Dios, de verdad, cuando Esteban predicaba el Evangelio, él le decía algo al grupo de los fariseos, los judíos. Él le decía, vosotros siempre resistís a la voz del Espíritu. Fíjate, resistían a la voz del Espíritu, a lo que Dios quería, llevarlos a que se arrepintieran, a que llevaran una vida nueva, diferente. Y hay tantos pasajes donde la palabra nos habla cuando Dios habla a las personas y las personas no quieren volverse. Recuerdo un pasaje, no sé, un Proverbios 29. A ver, ponnos Proverbios 29, ¿qué dice? Cualquiera que lee este versículo dirá, eso no es cierto, Dios es puro amor, es pura misericordia. ¿Cómo crees? No, hermano, es que es el carácter de Dios. El hombre que es reprendido, ¿qué es ser reprendido? Reprendido es cuando estamos haciendo acciones incorrectas, malas, pecando contra Dios. Y viene Dios con su palabra, con su espíritu, y nos habla y nos redarguye y nos dice, eso está mal. Esto debes de dejarlo de hacer, porque eso te va a llevar a una condenación eterna y eso está llevando a destruir a los que te rodean, a ofender, a lastimar. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué tipo de doctrina será esa, hermano? ¿Nueva? ¿Es una doctrina nueva? Siempre ha estado ahí. No te da otra cosa más que del carácter de Dios, de su justicia. Él no tendrá por inocente al culpable. A veces podemos pensar, pues es que Cristo ya murió por mí. Sí, Cristo murió por todos nosotros. Y su sacrificio es válido, pero para todos aquellos que creen en Él. Es válido, porque creen en Él, confían en Él, y al confiar en Él, confían en su Evangelio. Al confiar en Él, confían en su doctrina. Confiar en Él, confían que el Evangelio tiene demandas y tiene obediencia. La fe verdadera siempre va a haber obediencia. Entonces, este pasaje, hermanos, así como ese, hay muchos pasajes que habla cuando la persona, después de siendo que es reprendida, insiste en vivir, en vivir, en vivir. Otro pasaje que habla, podrán decir, es que ese es el Antiguo Testamento, hermano, si ya el Antiguo Testamento, no, hermano, el hombre que sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice Proverbios 28?
Proverbios 28. 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados. ¿Qué es encubrir? Encubrir es cuando los tienes ahí escondidos y crees que nadie lo sabe. A lo mejor hay pecados que has cometido y crees que nadie lo sabe. A lo mejor sí, los que te rodean no lo saben, pero hay un Dios que sí lo sabe. Hay un Dios que sí lo conoce. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde está la clave para la misericordia de Dios? A ver, vamos a leerlo nuevamente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde está la clave para alcanzar misericordia? Se aparta. Se aparta. Porque hay muchas personas, por ejemplo, vemos a un alcohólico afuera y le decimos, oiga, usted es un alcohólico. Y dice, sí, soy un borracho. Sí, he hecho mucho mal. Y confiesa su pecado, no hay ningún problema. El problema es que no se aparta. Entonces, ¿cómo es que obtenemos la misericordia de Dios? Cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados y nos apartamos. Entonces viene la misericordia de Dios. Ese es el carácter de Dios. Pero a veces muchas personas quieren la misericordia de Dios, pero no se quieren apartar. Y esa es una falsa doctrina. Yo ya le confesé al Señor mis pecados y el Señor va a hacer la obra en mí. Sí, Él va a hacer la obra en ti y Él te manda que dejes de hacer esto. Hablemos de una persona alcoholizada, borracha. Si quiere apartarse de ese pecado, ¿qué tiene que hacer? Dejarse de juntarse con los amigos que son borrachos, ¿verdad? Dejarse de juntar con ellos. Pero es que quiero ir a evangelizarlos, quiero ir a avisarles. ¿Qué les vas a avisar si todavía no has sido justificado y perdonado? No has entendido. Tiene que dejar de reunirse con los borrachos. ¿Y qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Ay, Juan, qué bueno, de verdad que estás buscando un mejor camino. Nos da gusto. ¿Qué te van a decir? Santurrón, te pega la mujer, mandilón. Y el hombre débil, si está acobardado, va a decir, ay, sí es cierto, es que ahora mis amigos ya me están diciendo cosas malas. No, hermanos, el reino de los cielos dice que sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. En el reino de Dios se necesitan personas valientes. Por eso puedes ver a los discípulos, a los apóstoles, cómo murieron todos ellos. Decapitados, muertes muy feas, pero ¿sabes? Dieron su vida por el Señor. Dieron su vida por el Señor. Entonces, este pasaje, el versículo 5, dice, estos se ignoran voluntariamente, aún teniendo la verdad y el conocimiento del Evangelio, se atreven a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar, y piensan que no les va a acontecer nada, y piensan que no va a pasar nada, y piensan que a Dios se les va a olvidar lo que hicieron. Cuando dice la palabra, que la palabra de Dios es como espada, ¿verdad? Que penetra, escudriña. Entonces, estoy aplicando esta porción de la Escritura a la audiencia en la cual estamos ahorita, pero hermanos, nos quedamos en ese versículo, el versículo 5. Y yo quiero concluir con esto, hermanos, persona que nos acompaña. Nosotros como iglesia debemos de mantener esa manera correcta,
santa, honesta, recta de pensar respecto a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y no tan solo podamos ser personas que podamos discernir a los falsos maestros, falsas enseñanzas, sino que podamos ser aún más capaces de poder ayudar a aquellos que andan extraviados y perdidos. Y no estar así solamente como que a la defensiva, hermanos, sino que no ir hacia adelante, que el reino avance. Que el reino avance, hermano, y no se quede. El reino de Dios no se estanca, hermano, avanza. Y queremos ser parte de ese reino. Promesas grandísimas hay, hermanos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, las tinieblas, la oscuridad jamás van a tener dominio sobre la luz que le ha sido dada a la iglesia, el evangelio, el poder. Pero nosotros tenemos que ser parte de ese avance, de ese reino. Y no quedarnos solamente, hermanos, pensando que el Señor tarda en regresar. Él no tarda en regresar, hermanos. No tarda en regresar. Muchas personas piensan que Él va a venir como Él vino la primera vez. ¿Cómo vino el Señor Jesús? Paciente, mucho amor, mucha calma. Un cordero, hermanos, que no abrió su boca. Y muchos creen que el Señor Jesús va a venir así. No, hermano. No, persona que nos acompaña. Él va a venir a traer juicio. Él ya no va a venir como el cordero que vino a dar su vida. Dice la palabra que el Padre le ha dado todo el juicio a Él. Él es el que va a venir a juzgar. El Señor viene. ¿Qué tiempo? No lo sabremos, pero va a regresar el Señor. ¿Cómo estarás de preparado? A veces pensamos que el Señor tardará en venir, y es cierto, hay muchas cosas que faltan por cumplirse para que el Señor venga, pero el Señor puede mandarnos a traernos antes de tiempo. Puede venir a nuestras vidas. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Estamos en ese espíritu, como Juan decía, Señor, amén, ven, Señor, ven. Termino con un pasaje de Isaías capítulo 63. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Versículo 2. Le hacen una pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Hermanos, lo que está describiendo aquí es lo que va a venir a hacer el Señor Jesús. Es lo que va a venir a hacer. No va a venir como el cordero, Él va a venir a juzgar. Y Él va a pisar como se pisa el lagar, y le preguntan: ¿por qué están manchados tus vestidos? Yo he pisado, yo solo lo he hecho. Es el poder, es la autoridad con el cual el Señor va a venir. Vamos a cerrar nuestros ojos. De verdad que Dios nos ayude a comprender y traiga temor a nuestros corazones, a nosotros, aquellos que son iglesia, aquellos que han atendido al llamado de Dios, que caminemos con ese temor, con esa reverencia al Señor,
amándole, sirviéndole, esperando la venida del Señor. Y para aquellas personas que no han atendido al llamado al Evangelio, Dios traiga temor en su corazón. Dice la palabra que con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Y usted pueda mirar a través de la palabra que el Señor vendrá y la importancia de estar preparado para cuando Él venga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que tú has traído. Trae temor a nuestras vidas, Señor. Trae temor a nuestras vidas. Tú nos has llamado a vivir en libertad, no en libertinaje, Señor. Líbranos, guárdanos. Guárdanos, Señor. Sino que venga tu temor a nuestras vidas y podamos vivir buscando con esa gracia, inclinando nuestro corazón a la rectitud, a la santidad, a lo recto. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos y te agradezco en el nombre precioso de Jesús. Amén.